Marce, gracias. Ruth, y bueno, ¿se ve? ¿Todo bien? Todo perfecto. Vale. Pues para empezar este debate, nada mejor que tener un poco de información, qué es todo esto de lo cuántico, quién está haciendo qué, dónde hay que empezar y esas preguntas que durante los últimos años pues, todo el mundo estaba haciendo y más o menos pues daros esa visión general para dar paso un poco a la discusión que viene después. Pues vamos a pensar en cualquier ecosistema de tecnologías emergentes, cómo funciona. Tenemos a los científicos, tenemos a la gente que trabaja en la universidad y en la academia. Ellos están generando una ciencia fundamental que se va a aplicar para crear nueva tecnología, que va a crear una nueva industria. ¿Bien? Después tenemos la industria que ya está ahí, o sea, las grandes corporaciones, cualquier empresa que va a utilizar esos nuevos productos que se están desarrollando. Ahora pensemos en el gobierno, los que tienen que poner el dinero en la ciencia para que se creen esos productos, y en el público general, que yo entiendo que hoy seguramente tenemos un poco de todos en la audiencia, pues si pensamos en este ecosistema, en las tecnologías cuánticas, ¿qué hay de diferente en comparación con cualquier otro ecosistema de tecnologías emergentes? La palabra quantum, la palabra cuántica, que yo creo que hay dos reacciones. Una es, oh, eso suena muy difícil, no quiero saber nada de eso. Y otra es, oh, qué chulo, el otro día leí algo sobre un agujero negro, tengo un amigo que trabaja en el CERN, un montón de cosas que realmente creo que no hay el entendimiento suficiente para en el ciudadano de a pie de entender qué es la mecánica cuántica. Así que imaginaos ahora, no solo la mecánica cuántica, sino una tecnología que se basa en esa mecánica cuántica. Y seguro que habéis oído hablar de los fenómenos cuánticos, el gato de Schrödinger, que es un experimento que nunca se llevó a cabo, no se mató ningún gato, el entrelazamiento, el tunneling, son diferentes procesos, fenómenos a la escala cuántica, que es la escala muy pequeñita, al nivel de átomos, moléculas, fotones, etc. Si estos fenómenos que tenemos aquí, si somos capaces de controlarlos de una cierta manera, podemos crear energía, diseñar una industria y una nueva tecnología que se basa en ese control de esos fenómenos. Seguramente no sabéis que la tecnología cuántica no es una cosa nueva. O sea, tenemos ordenadores móviles en cualquier parte que se basa en transistores. Un transistor tiene muchos electrones que pasan por una barrera cuántica. En láseres que tenemos en todas partes, láseres son muchos fotones que los guiamos de una manera o de otra. La resonancia magnética. Hay mucha tecnología cuántica que ya existe, que es lo que se llama la primera revolución cuántica. ¿Qué es la diferencia entre esta tecnología que ya usamos y lo que viene? Pues en las últimas décadas, en la ciencia, los académicos, los científicos, han podido coger solo un electrón, solo un fotón, solo una partícula, en vez de muchas, controlar los fenómenos que he mencionado antes, y ese control da lugar a una nueva tecnología que va a mejorar muchas de las tecnologías que ya tenemos, pero una mejora que yo creo que todavía no somos capaces de realmente de pronosticar el impacto que va a tener en nuestra sociedad y en nuestro negocio. Y esto es lo que se llama la segunda revolución cuántica o Quantum 2.0, etcétera. Hay muchos nombres, pero que entendáis que la tecnología cuántica no es una cosa nueva, esto es una nueva tecnología que sabemos que va a ser totalmente disruptiva. Seguramente todos los que estáis aquí habéis oído hablar de la computación cuántica, porque es lo que se escucha más, pero es que hay más tecnologías cuánticas. Está la comunicación cuántica, la simulación e imagen y los sensores. Cada una de esas tecnologías que vemos aquí está a un nivel diferente de desarrollo. Recordad, desde lo que es la ciencia a crear un nuevo producto, una nueva industria, todo ese proceso, cada una de estas tecnologías está en diferentes niveles. Entonces hay que entender, dependiendo de qué tecnología queramos usar para nuestro negocio, dónde está esa tecnología en su desarrollo y cómo podemos usarla en el futuro. O sea, esa estrategia, y estoy diciendo esto para aquellos que quieran saber cómo pensar en la estrategia de estas nuevas tecnologías en su empresa,
que depende, hay que entender primero hay que entender qué es todo esto de las tecnologías cuánticas, qué tecnología puede tener una aplicación en su empresa y después cómo hacer ese, digamos, ese roadmap, esa estrategia de cara al futuro. Pues ahora algunos números, porque muchas veces creo que no nos damos cuenta de realmente lo que han invertido en estas tecnologías. Esta imagen que veis aquí la utiliza muchísima gente. La empezamos a hacer, creo, en el 2020, porque yo quería entender quién estaba poniendo cuánto dinero. Estamos hablando de dinero público, financiación pública. Desde el 2013-2014 fue el Reino Unido el primer país que dijo voy a tener un plan nacional donde voy a poner dinero para desarrollar las tecnologías cuánticas. Estamos hablando de hace 10 años. Bueno, pues a partir del 2018, que fue cuando se lanzó a nivel europeo la Quantum Flagship y la National Quantum Initiative en Estados Unidos, a partir de ahí era increíble, cada mes había algún anuncio de algún país diciendo vamos a tener una estrategia, vamos a poner dinero en financiación. A veces los países lanzan esa información, ¿no?, a los medios diciendo vamos a tener este plan, vamos a poner tanto dinero, pero a lo mejor hasta 2 años después no detallan cómo se va a gastar ese dinero. Y pregunto esto en caso de que alguien me vaya a preguntar, pero si Alemania dijo esto y después 2 años después dijo otro, no, es el mismo dinero, simplemente que se tarda desde el primer, digamos, el primer anuncio de esa información hasta que deciden cómo va a ser la estrategia. Pero lo importante es que, como vemos, muchos países están diciendo hay que poner dinero público en las tecnologías cuánticas y estamos hablando de mucho dinero. Así que si se pone dinero es por algo. Está claro que hay una oportunidad. Y del proceso de esa ciencia para crear nueva industria, ha habido un montón de empresas que se han creado. Estamos hablando de alrededor de 700 empresas que se han creado sobre tecnologías cuánticas a diferentes escalas. No estamos hablando de Google o IBM, etcétera, que son empresas grandes, o por ejemplo, los usuarios finales como Orange, que vamos a hablar hoy. No, estamos hablando de empresas que se han creado para desarrollar un producto de tecnologías cuánticas o que tienen, digamos, parte de su negocio realmente es tecnología cuántica per se. Importante, yo creo que el mensaje aquí es que en todos los continentes hay empresas de este tipo y aquí vemos la distribución por país. Y vemos que España pues tiene un número, no voy a decir muy grande, pero tampoco es decir, no hay nada en España. Tenemos varias empresas en España que se han creado en los últimos años y algunas muy, muy fuertes. Aquí tenéis un poco la visión a nivel europeo, simplemente como veis, pues sí, el Reino Unido pues empezó hace 10 años, es normal que tenga más. Después Alemania y Francia han venido bastante fuerte y bueno, España, no, como he dicho, no está tan mal dentro del nivel europeo. Vale, ¿cómo empezamos nosotros o cómo empecé yo a crear lo que ahora es Eureka? Pues yo me di cuenta que el lenguaje que se hablaba en el mundo académico no es el mismo que se habla en el mundo empresarial. Como Ruth ha dicho, yo me mudé de la industria a la academia y también me daba cuenta que cuando había que hablar al público general, la manera de expresar qué significa todo esto de las tecnologías cuánticas, hay que entender quién es la audiencia. Entonces, para que esa ciencia se transforme en una industria que las corporaciones y las empresas utilicen, necesitan formarse, necesitan entender cuál es realmente ese valor. Hay que, digamos, que cerrar el gap que hay entre todos estos, las partes de este ecosistema en formación cuántica. Y el tema del personal en computación cuántica y tecnologías cuánticas en general es un tema que en los 2 últimos años si vais a algún evento es realmente uno de los temas que todo el mundo habla. No hay suficiente talento, cómo podemos empezar a entender qué es todo esto de cuántica, cómo podemos hacer una estrategia a nivel de personal y de educación en estos países. Pues lo primero es que sabemos que esto va a tardar en llegar, no todas estas tecnologías están listas para usar ahora, pero es que no podemos esperar a que todo esto esté listo, porque entonces va a ser muy tarde. Hay que empezar a cambiar, a empezar a tener una estrategia a nivel empresarial y a nivel gubernamental, a nivel de educación, porque es que todo esto lleva tiempo.
no es que mañana hay una nueva tecnología, la vamos a usar. Es una nueva disciplina, es un nuevo campo y hay que empezar a entender su potencial. Hemos hecho una estimación del mercado laboral y lo que vemos es que está creciendo. Hay 700 empresas. Si todas ellas empiezan a contratar a gente, ¿de dónde van a sacar esa gente? Pero sobre todo es que esto va a explotar en 10, 20 años, porque es cuando la tecnología, esperemos que esté realmente lista para su uso. ¿De dónde sacamos casi 1 millón de personas para trabajar en tecnologías cuánticas si no empezamos a formar a esas personas ya? Pero es que de aquí a 10 o 20 años estamos hablando de gente que está ahora en el colegio, que está en los institutos. ¿Cómo empezamos a desarrollar esa nueva noción de ingeniería cuántica desde tan temprana edad? Pues a cada uno de los niveles de educación hay diferentes iniciativas y en Cureca la verdad es que estamos involucrados en casi todo lo que hay a todos los niveles y en todos los países del mundo, porque realmente queremos cerrar ese gap que hay en cuanto a entender cuánto. Tenemos diferentes iniciativas, a nivel de divulgación tenemos una metodología para maestros de escuelas y de institutos para que puedan explicar computación cuántica sin tener noción ninguna. Tenemos estamos participando en diferentes proyectos de educación, tanto a nivel de bachelor, que se llama, o de máster doctorado, y después somos los coordinadores de un proyecto europeo que se llama QT Indu, para hacer lo que se llama el reskilling, que es formar a profesionales que van a tener esa nueva carrera en computación y tecnologías cuánticas. Cualquier cosa de esas que queráis saber más, yo os puedo decir. Así un poquito más, pues tenemos una plataforma online de cursos, damos cursos tanto en persona como online, dependiendo de la empresa, lo que queráis. Tenemos un catálogo enorme de educación que también trabajamos con otros que son expertos en diferentes, digamos, diferentes aplicaciones de casos de uso o diferentes tecnologías y trabajamos con ellos en crear todo este contenido. Creamos muchos eventos donde vemos que hay también gaps en cuestión de regiones y como estamos hablando en castellano hoy, organizamos Quantum Latino, que va a ser la tercera edición este año, va a ser en Perú, en Lima, del 10 al 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y lo que queremos es que toda la gente interesada en tecnologías cuánticas de habla hispana, sobre todo, pues que podamos tener ese ecosistema tanto en Latinoamérica con España y Portugal, porque es también con Brasil, pues se habla en inglés, en español y en portugués, y ya podéis, si vais a la página web, podéis registraros sin problema. Va a ser híbrido, podéis ir a Lima o podéis conectaros virtualmente. Y como dije, a diferentes proyectos a diferentes niveles. Y una de las grandes preguntas que tiene mucha gente es, ¿cómo empiezo? ¿Dónde puedo empezar con todo esto de Quantum? Pues dependiendo de lo que queráis hacer. ¿Que os gusta jugar a videojuegos? Hay un montón de videojuegos para entender tanto la mecánica cuántica fundamental como computación cuántica. Cursos online, en línea, a diferentes niveles, como he dicho. Hay eventos por todas partes. El evento de hoy pues suma estas iniciativas y un montón de recursos en general. Tenéis ahí el DOI de la publicación que fue del año pasado, por si queréis saber más. Y lo que intentamos hacer es que cuando alguien crea algo, pues que lo metemos dentro, digamos, de esta base de datos de recursos para aprender cuántica. Y eso era lo que quería decir. Esto es como lo primero que hay que entender, cómo es el ecosistema, qué es lo que se está haciendo, y yo creo que dar paso ahora a la discusión. Gracias. Muchas gracias, Araceli, por esta aproximación a la educación en el mundo del quantum. Yo querría preguntarte algunas cosas que nos rondan. Hablas de 4 players fundamentales, como son gobierno, academia, industria y público en general. Pero para ti, ¿en cuál de ellos debemos poner foco como sociedad? ¿Quién está más lejos de lo que necesitamos para esta segunda revolución cuántica? Buena pregunta. Yo creo que vamos a pensar en la computación clásica en los años 50, 60 del año pasado. Realmente el ciudadano de a pie necesitaba saber que en NASA empezaban a utilizarse esos ordenadores, pues quizás no, ¿verdad? Yo creo que un poco de divulgación está bien y es necesario, pero ahora lo que necesitamos es que la industria empiece a pensar en esa estrategia, que se empiece a formar para poder usar esas tecnologías, que los colegios, como dije, o sea, el mundo académico, pero a nivel de diferentes niveles, que
empecemos a formar a esas personas que van a formar parte del mercado laboral en el futuro, y gobiernos, porque no todos los países están o regiones están poniendo el mismo dinero. Entonces, aquellos, en cuanto latino lo hemos visto, en Latinoamérica, por ejemplo, no hay realmente, excepto Brasil, que ha lanzado ahora, no hay estas iniciativas de decir el gobierno va a poner tanto dinero para desarrollar tecnologías cuánticas. Es decir, hay que hacer un poco de todo. Por eso, estando en el medio, pues intentamos que todos los gaps se cierren un poquito. Bueno, Carmen, luego nos contarás el caso de Orange y cómo os habéis enfrentado a este reto de las tecnologías cuánticas. Y bueno, esta pregunta se la hago a Araceli, pero también a ti, Carmen. Según vuestra experiencia, ¿en qué momento es bueno que los niños empiecen a recibir educaciones en tecnologías cuánticas? ¿Lo veremos relativamente pronto integrado en los programas escolares? A ver, yo cuando me dice la gente que en las guarderías hay que empezar, digo, tampoco, ¿no? O sea, vamos a empezar con los colores en inglés, a lo mejor, y con eso va bien. Yo creo que sobre todo es los maestros. Es que si los profesores de física no saben computación cuántica, ellos, ¿cómo van a enseñar eso? Entonces, yo creo que a nivel, si a partir de lo que se llama la secundaria, creo que es un buen momento, pero a nivel muy de actividad extraescolar, vamos a entender un poco, que es la actividad que estamos lanzando con el Eureka Box, pero antes ahora mismo no tiene sentido. Es un poco, porque yo recuerdo la computación clásica, yo no empecé a hacer nada de programación hasta que creo que estaba antes de ir a la universidad o en la universidad, y ya había mucha computación clásica. Entonces yo creo que hay que empezar, pero contestando la segunda parte de tu pregunta, es que esto lleva tiempo y tiene que formar parte del currículum, ¿no? Que se llama. Y es que lo que yo veo, lo que estaba viendo es que a diferentes países, en diferentes países, en diferentes regiones del mismo país, es muy difícil tener algo que es decir, todo el mundo va a tener computación cuántica parte del currículum. Pero, igual que mecánica cuántica es un poquito, pues pon un poquito de computación cuántica, hay que empezar así. Pero si los que hacen ese currículum no lo saben, ahí está la dificultad. Y un poquito a colación de esta pregunta, y son todas las dos mujeres de éxito en este campo, ¿no? ¿Existe brecha de género en educación tecnológica y en concreto en tecnologías cuánticas? Sí, empiezo. Bueno, yo creo, vamos, está claro que sí que existe una brecha de género en cuanto a tecnologías y mujeres, ¿no? No sabemos las causas exactamente, pero sí que es verdad que a día de hoy en las empresas hay muy poquitas mujeres que se dediquen a la tecnología. Hay mujeres que han estudiado carreras técnicas como matemáticas, físicas, ingenierías, y realmente luego no se las ve casi en las empresas. Te lo digo porque nosotros desde Orange estamos en un departamento de datos e inteligencia artificial y tenemos muy pocas mujeres que sean data scientists, data engineers, los nuevos roles tan tecnológicos, ¿no? Eso hay que ver por qué es, hay que descubrir por qué, hay que animar a las mujeres a que se metan en este mundo tan apasionante y que tiene tantísimas posibilidades. Y quisiera saber también qué pensáis vosotras, ya que tras la celebración del Future Trends Forum de noviembre hemos visto y descubierto, ¿no? Bueno, para nosotros, mucho talento cuántico en España. Hemos visto españoles con puestos muy relevantes en el mundo en diferentes países. Nos hace pensar que el talento en España es muy potente y se va afuera, ¿no? A desarrollarlo a otros países o empresas o centros, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se siga desarrollando aquí en España? Más allá de que hemos visto muchas iniciativas, startups de tecnologías cuánticas exitosas, son potentes, pero ¿qué más podríamos hacer? Empiezo yo. Yo creo que necesitamos financiación, ¿no? Financiación por parte del gobierno, por parte de la Unión Europea, porque realmente esta tecnología es una tecnología que, bueno, como todas al principio, necesita un apoyo económico. Entonces, sí que es verdad que hay muchos investigadores que están estudiando, que están haciendo cosas de cuántica, y tenemos el orgullo de tener
a gente de alto nivel como Araceli, bueno, tenemos muchísimos, tenemos a Darío Gil, por ejemplo, en IBM, pero claro, Darío está en Estados Unidos aplicando, bueno, pues allí. Entonces yo creo que es cuestión de, primero económico, ¿no? De financiación, para que se creen escuelas, para que se creen formas de aprender esta tecnología y después que se desarrollen casos de uso prácticos, para que la gente vea cómo llevar esta tecnología al mundo de la empresa, al gobierno, por ejemplo, o a las escuelas. Necesitamos mucho desarrollo, tanto científico como de, bueno, de I+D, por supuesto, que todavía tenemos cosas que hacer, de innovación, tenemos y sobre todo mucho caso práctico que nos permita realmente verle todo el potencial a esta tecnología, que va a traer una disrupción, pues como ha hecho la inteligencia artificial, y va a ser muy rápida además. Tenemos que estar preparados aquí en España. Para esta segunda revolución. Araceli, no sé qué piensas tú sobre qué podríamos hacer, aparte de lo que nos ha contado Carmen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es la financiación. Estaba pensando, además, ¿qué se puede hacer? Pues creo que es un poco también la cultura de emprendimiento. Si no hay ayudas, si las personas que están haciendo esa investigación no ven la posibilidad de poder ir más allá del laboratorio, de poder ir más allá de publicaciones académicas y de ver la aplicación a nivel de desarrollo de producto, entonces no se puede. No es solo en España, pasa en muchos países, pero claro, si juntas las dos cosas, no hay dinero y tampoco hay ese impulso y no se ven oportunidades, entonces es muy difícil. Bueno, pues quisiéramos escuchar un poco el caso de Orange, Carmen, como una empresa del tamaño de Orange, bueno, de la importancia, detecta esta importancia de formar en tecnologías cuánticas a sus equipos o las reskilling, como decía antes Araceli, y si ya os habéis dado cuenta qué iniciativas tenéis en marcha en este sentido, si nos cuentas un poco. Nosotros desde Orange, desde hace 6 años, 7, perdón, creamos un departamento de datos e inteligencia artificial donde este departamento recogía todos los casos de uso de Big Data de la compañía, ¿no? En este departamento, como no teníamos perfiles, tuvimos que contratar fuera estos perfiles, con lo cual para nosotros supuso un reto y también que no había perfiles en el mercado porque había mucha competencia con los perfiles de ciencia de datos, data engineer, data ops, visualización de datos, gobierno del dato. Eran temas muy, muy recientes. En ese momento, pues nosotros pudimos contratar gente de fuera y empezamos a crear el departamento junto con gente de dentro, que eran los que tenían el conocimiento de los casos de uso. A partir de ese momento, pues lo que hicimos fue formar continuamente al equipo, formar en nuevas tecnologías. De hecho, mi rol es Head of Data Culture, que yo me encargo de formar con la ayuda de recursos humanos a todo el equipo con las necesidades que se tienen ahora y que se van a tener en el futuro. Les hemos formado en las últimas disrupciones de inteligencia artificial, también en el tema de Big Data, por supuesto, en tema de visualización de datos, hemos gobierno del dato, DevOps, Machine Learning, MLOps, bueno, pues todo lo que estamos manejando ahora mismo. Y gracias a eso, dentro del equipo de Big Data hemos creado unos frameworks de desarrollo, una parte de Data Engineering, donde ingestamos automáticamente las fuentes, tanto estructuradas como no estructuradas, provenientes pues, de antenas, bueno, de todas las fuentes que tiene una telco. Y por otro lado, hemos hecho un framework analítico donde hemos implementado las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Hemos también implementado dentro de ese framework lo que es el proceso de, bueno, la ética de la inteligencia artificial. Tenemos algoritmos transparentes, tenemos algoritmos donde cuidamos que no sean los datos sesgados, donde las variables que utilicemos no sean sensibles.
Y todo esto, estos dos frameworks los hemos unido, de tal manera que al unirlo tenemos un flujo del dato continuo. De tal manera que ya tenemos muchos modelos, ya casi todos, en producción, lo que significa que el ciclo es automático, en el sentido que desde la ingesta de datos hasta la puesta en producción, con supervisión humana, por supuesto, y bueno, pues si los modelos se descalibran, pues calibrarlos continuamente, pero sí que hemos conseguido el end-to-end del dato, ¿no? Eso es gracias a la formación, gracias a la calidad de los expertos que tenemos dentro de Orange. Y no solo en el área de datos, sino que tenemos expertos en ciberseguridad, tenemos expertos en otros muchos sectores, en redes, por ejemplo, y esto nos hace el reflexionar sobre las nuevas tecnologías que están apareciendo, como es la computación cuántica, la necesidad de introducir antes de que disrumpan estos perfiles, porque si no luego, primero que va a ser muy difícil conseguirlos fuera, y después que son tecnologías que cada vez su implementación va a ser mucho más rápida, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que hemos pasado en muy poquito tiempo de hacer unos modelos sencillos de machine learning a tener algoritmos como son, con algoritmos generativos, como es el ChatGPT y otros casos como el Wall-E, etcétera, etcétera, ¿no? Que vemos toda la potencia que nos va a dar, que nos está dando, de hecho, que está cambiando nuestra forma en la sociedad de ver la tecnología. Se abren debates, sí, pero la tecnología está ahí, va a estar durante ya el tiempo futuro. Y esto mismo va a pasar con la computación cuántica. La computación cuántica, como ha contado Araceli, se puede utilizar para ciberseguridad, para encriptar algoritmos con mucha más potencia que lo que tenemos ahora mismo. Se va a emplear también para temas de fraude, detección de fraude, para un tema de simulación con los métodos de Monte Carlo que proporciona precisamente una mayor computación, con lo cual vamos a poder simular sistemas completos en tiempo real. Esto no nos lo dan los ordenadores de hoy, sino que nos tenemos que apoyar en esta nueva manera de computar, ¿no? A través de la física cuántica, que han demostrado que es muchísimo más rápida y que se pueden hacer muchísimas más cosas. Y también, bueno, pues hay otros modelos también para las telcos, para, por ejemplo, las antenas, ¿no? Para la señal, para mediciones también, mucho más preciso. Y bueno, pues todo lo que nos ha enseñado Araceli, que ya está aquí, hay mucha tecnología ya desarrollada y mucha que va a venir, muchos nuevos casos de uso. Con lo cual, desde la empresa tenemos que estar ya, por lo menos con el ojo puesto en esta tecnología. Tenemos que intentar hacer la innovación de hacer lo que hacemos, pero con otros métodos. Y yo creo que lo que debemos hacer dentro de las empresas es ir poco a poco, aunque son compatibles, por supuesto, pero los casos de uso, por ejemplo, en nuestro caso, que llevamos de inteligencia artificial con técnicas de machine learning avanzadas, pues poco a poco el hacer pilotos para ver cómo serían esos casos de uso con tecnologías cuánticas, ¿no? Y para medir el impacto que nos supondría el sustituir o apoyar nuestras tecnologías, ya iba a decir tradicionales, pero es que son muy recientes, ya no son, y ya las consideramos casi tradicionales porque esto va a toda pastilla, ¿no? Entonces sí que es importante, por lo menos, el concienciar. Y en ese sentido, desde Orange, de la mano de recursos humanos, estamos viendo la posibilidad de hacer formaciones dentro de Orange, no solo en el área de datos, sino una formación transversal a todos los departamentos, o algunos departamentos por lo menos, que estén más apegados a estas tecnologías, y para dar la concienciación de que esta tecnología, aún a falta de desarrollo, en parte ya está ahí
y que su desarrollo va a ir muy rápido y que tenemos que ver la manera de implementarlo. Por ejemplo, nosotros con realidad aumentada o, por ejemplo, o con el metaverso de Orange, que tenemos ya la primera tienda del metaverso de Orange, o se me ocurren muchos casos, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad el poder desarrollar a los equipos una parte transversal donde se conciencie y otra parte más técnica donde se haga este cambio de los algoritmos tradicionales a una prueba de concepto, a ver cómo funcionaría con algoritmos de Machine Learning Quantum, ¿no? Que son los que tratan con todo este tema relacionados con inteligencia artificial. Y en eso estamos. En estos momentos estamos viendo a ver los temarios y todo para implementarlo ya prontito. Desde luego que le estáis haciendo hueco, ¿no?, a estas tecnologías y dándole la importancia en la compañía. Hemos recogido algunas preguntas de nuestros oyentes, ¿vale?, del webinar. Os las traslado. ¿Qué disciplinas actuales pueden llevar a trabajar en Quantum? ¿Física, informática? Empiezo yo. Es que ayer mismo di una charla donde me preguntaron algo muy parecido. A ver, hoy en día, sinceramente, yo creo que el 80% de los puestos de trabajo que hay en el desarrollo de tecnologías cuánticas a nivel de trabajar en una startup, seguramente requiera un doctorado. Requiere de esa especialización porque estamos todavía desarrollando eso, estamos en la infancia de la tecnología. Pero si una persona a lo mejor no tiene un doctorado, pero tiene, en el caso de algoritmos sobre todo, tiene esa experiencia en desarrollo de software, Python es esencial. Yo lo que he visto muchas veces es decir, si una persona tiene 4 años de Python y a lo mejor entiende algoritmos cuánticos a simplemente de nivel de concienciación de haber trabajado con algunas librerías en su tiempo libre, esa persona puede encontrar trabajo. Pero es eso, es decir, o es muy especializado o la especialización se sustituye por una experiencia y una formación adicional que se haya hecho en algún sitio. Pero en el futuro yo creo que hay que venir de varias... tiene que ser multidisciplinar, que es lo que decía Carmen. Estamos hablando de matemáticos, de personas de informática, de ingenierías de diferentes ramas de ingeniería y ver cómo pueden utilizar sus cualidades, sus competencias. Ingeniería electrónica, lo que vemos es FPGAs y desarrollo de lo que son del hardware, ¿no? Fundamental, es una cosa que se necesita en el desarrollo de tecnologías cuánticas. Y yo creo que hay mucha gente que ha trabajado muchísimos años de eso y no sabe que puede trabajar en tecnologías cuánticas sin tener un título. Entonces, creo que ahora mismo a nivel individual, por desgracia, de a ver cuál es tu perfil, qué es lo que estás buscando y ahí el match. Pero estamos creando entre todos esa nueva fuerza laboral que es la ingeniería cuántica. Y se generarán nuevas profesiones, ¿no? Quizás. Sí. Incluso nuevas carreras, ingeniería cuántica, puede ser. Desde luego. Y una pregunta que nos hacen mucho, si quieres iniciarte en Quantum en España, tanto si estás terminando los estudios o si quieres reciclarte, ¿por dónde empezarían? ¿Cuál sería vuestra recomendación? Primeros pasos. Yo le diría, vente a la página de Eureka, que tenemos una red enorme de cosas gratuitas para empezar, y una vez ya sepas por dónde quieres tirar, pues ya te puedo decir, pues mira, nosotros hacemos esto o trabajamos con esto, o esta otra empresa te puede dar esa formación. Como dije, nosotros estamos en el medio y no es que hagamos todo, pero sabemos quién puede dar esa formación dependiendo del perfil que se necesite. Entonces, o mándame un email. Claro que sí. Luego nos dejan por aquí 3 preguntas. Dice, ¿qué lenguaje de alto nivel recomendáis para aprender programación cuántica? Solo hay uno. Solo hay uno. Sí. Bueno, dinos, ¿cuál es el...? Sí, es Python. Python. Y creo que
hay empresas que están creando un lenguaje, ahora cuando estuve en uno de esos eventos, hay empresas que están creando un lenguaje más de a pie, digamos, como un MATLAB universal para computación cuántica, que es, no tienes que aprender un montón de cosas raras, simplemente con saber lo que quieres hacer y poner unas cuantas de órdenes al principio, su programa te va a traducir, ¿no? Que yo creo que eso también es un poco donde vamos, que la gente no tenga que saber muchas cosas en detalle, pero que crea que esa traducción del algoritmo lo haga ese software que a ciertas empresas están creando, y que una persona solo con un poquito de información y un poquito de competencias en Quantum ya pueda crear ese caso de uso. Creo que vamos en esa dirección, Carmen. Sí, yo creo, coincido totalmente contigo, Araceli, con las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que el futuro será no programar con texto, o sea, no programar con dedos, sino programar con el lenguaje. Para eso tenemos que tener el conocimiento de qué queremos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que ya no va tanto de un lenguaje de programación, que yo creo que va a ser el lenguaje natural directamente, donde las máquinas nos interpreten y hagan lo que digamos, y que ya lo están haciendo, pero todavía les queda bastante. Pero sí que es verdad que cada vez tenemos que tener más la consciencia de que tenemos que saber qué queremos, saber cómo dar esas órdenes. Ahora mismo, por ejemplo, en inteligencia artificial sacan una nueva profesión que es prompt engineer, ¿no? Cómo dar esas instrucciones a esa máquina para que te entienda y para que haga lo que tú quieres, lo que tienes en la cabeza. Y eso es un poco, es muy relacionado con el concepto, ¿no? Con la lógica. O sea, necesitamos también fomentar los soft skills, que es la capacidad de pensamiento, ¿no? La capacidad crítica también incluso, o sea, capacidades humanas, aumentarlas, porque realmente es lo que nos va a permitir el hecho de interaccionar con las máquinas y hacer que hagan lo que queramos nosotros, ¿no? Yo creo que eso también es no solo la parte tecnológica, sino la parte de soft skills, donde nosotros como humanos nos perfeccionemos a nosotros en la manera del pensamiento, ¿no? Que sea de mayor calidad. Y os quiero hacer una pregunta que también oímos mucho. El desarrollo de la computación cuántica, oímos que puede comprometer los actuales estándares de encriptación y seguridad de datos. ¿Qué ocurriría si tuviéramos computadoras ya cuánticas actualmente? Revolucionaría, hablaba de la segunda revolución, revolucionaría muchos aspectos de la sociedad, la seguridad, ¿no? La salud, las finanzas. ¿Qué ocurriría si ya nos avanzamos unos cuantos años para adelante? Si queréis, a mí me gusta mucho uno de los padres de la criptografía cuántica, Michele Mosca, siempre tenía una imagen muy bonita porque era muy ilustrativa. Dice, el tiempo que vamos a tardar en tener los ordenadores cuánticos listos, el tiempo que necesitamos en estar preparados para que ese riesgo no sea, tiene que ser menor, ¿verdad? O sea, tenemos que estar preparados antes de que lleguen. Es muy sencillo, pero eso es clave. Creo que lo importante es que la gente sepa que hay ese riesgo. Si cuando haya un ordenador cuántico, si tuviéramos un ordenador cuántico mañana, ¡ay! Preparados, pero no va a ser así. Entonces, lo bueno es que sabemos la solución, sabemos qué es lo que hay que hacer para que cuando tengamos el ordenador cuántico, ese riesgo esté mitigado, que es la comunicación cuántica, la criptografía cuántica. Entonces, ese desarrollo de esa tecnología que se está haciendo a la vez que el ordenador cuántico, yo creo que es otra vez concienciación, es que la gente sepa cómo empezar. Y ahora me gustaría saber cómo lo están haciendo en Orange. Pues lo que nosotros nos adelantamos, pues queriendo formar al equipo precisamente para que cuando salga, bueno, cuando se empiecen a utilizar los ordenadores cuánticos, que ya ahí ya puedes utilizarlo en la nube, ya puedes hacer tus primeros pinitos, ¿no? Pues que el equipo esté preparado precisamente para no perder competitividad, para ahorrar precisamente ese tiempo de delay que hay hasta que
la computación cuántica se implemente totalmente con superordenadores, que yo no sé, y esto es una pregunta que te hago, ¿tú crees que se reducirá el tamaño de estos ordenadores, Araceli? Buena pregunta. Por ahora los sensores es por lo que están ahora intentando hacerlos más pequeños. Yo creo que los ordenadores con que funcione, eso es lo primero, pero sobre todo en los que necesitan todo el refrigerio, los sistemas de criogenia y de vacío que ocupan mucho espacio. Y yo creo que esa va a ser el segundo desarrollo de la tecnología, es hacerlo más pequeño. No creo que vayamos a tener uno en nuestros bolsillos en 50 años. Yo apuesto, pero la verdad es que no se sabe, así tampoco se sabía en el siglo pasado y mira dónde estamos. Pero Claro. sobre todo es ese acceso, lo que decías, ese acceso a la nube, ese acceso desde donde se esté y que no todos los institutos, todas las empresas necesitan tener un ordenador cuántico, necesitan entender cómo utilizarlo y accediendo a través de la nube. Ese va a ser el camino. Yo me acuerdo, Araceli, cuando yo era pequeña, bueno, no tan pequeña, que mi padre me llevaba al centro de cálculo de la Universidad Complutense, que era un edificio entero lleno de ordenadores, vamos, un ordenador que le llamaban Florita, y o sea, era un edificio entero. Y mira ahora que lo tenemos hasta en el móvil. O En el sea, móvil. y ha sido 40 años y esto va disminuyendo el tiempo de puesta en producción, o sea que no sé, ¿eh? Yo creo que va a ser tan disruptivo que es que no tenemos ni idea. De ahí que las implicaciones éticas y todo eso sea muy importante también para También. que si alguien en cuestión de una nación, ¿no? Un país específico sea el primero en tener ordenador, que no diga es mío y hago con ese poder lo que Que quiero. Creo que es compartan. importante tener eso, sí. Sí, está claro. Vamos a ver qué nos trae esta revolución, ¿no?, del COVID. Y también veo que vamos a tener que volver a charlar en unos meses para ver cómo han ido evolucionando las cosas y ver qué avances hemos tenido. Así que nada, os agradezco muchísimo la charla de hoy. La he disfrutado muchísimo y todo lo que nos habéis contado, súper interesante. Espero que haya ayudado a muchos de los que nos están escuchando igualmente. Y nada, agradeceros y os esperamos pronto de nuevo. Muchas gracias a las dos. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias a la Carmen. Fundación Innovación Bankinter. Gracias. Gracias, Carmen, Araceli. Chao. Saludos. Chao.